No gritó, no rugió, no emitió sonido, simplemente apareció. Desde el cielo. Demasiado rápido para procesarlo, demasiado grande para ignorarlo, una sombra, deslizándose en silencio, se extendió por el suelo de la jungla. Y para cuando miraste hacia arriba, ya había pasado. Quetzalcóatlus, un nombre tomado prestado de un dios antiguo, pero no vivía ninguna divinidad en esas alas. Esta no era una criatura mítica, era real, y era lo suficientemente grande como para oscurecer el sol. Imagina estar de pie sobre el cálido suelo del Cretácico, rodeado de densos helechos tropicales, el aire húmedo y zumbando con insectos del tamaño de tu mano. Manadas de dinosaurios cornudos pasan por el claro. Pero algo no está bien. Se congelan, no por un sonido, sino por una sombra. La forma arriba es casi abstracta, una silueta tan grande que no se comprende. Su envergadura eclipsa a cualquier ser vivo hoy en día. Se desliza sin batir las alas, planeando sobre corrientes térmicas con una gracia imposible. Sin plumas, sin motores, solo huesos huecos y ambición evolutiva. Ahora encoge tu mente. Coloca a un humano a su lado. O mejor aún, una jirafa. Ni siquiera ese mamífero imponente estaría a su altura. Quetzalcóatlus podía tener hasta 10 metros de envergadura, pero pesaba solo entre 200 y 250 kilogramos. Su cuerpo no estaba hecho para la masa. Fue diseñado para la eficiencia en el vuelo. Su esqueleto era más aire que hueso. La evolución no lo esculpió para matar, lo esculpió para volar, alto, lejos y rápido. Y de alguna manera, eso lo hacía aún más aterrador. Pero ¿cómo podía algo tan masivo despegar del suelo? Para entenderlo, tienes que comprender la Tierra que gobernaba. En los capítulos finales del Cretácico, la Tierra era un planeta diferente. Los niveles del mar eran más altos, los continentes más cálidos, húmedos y verdes. Norteamérica estaba dividida por un mar interior. Lo que ahora llamamos Texas, Nuevo México y Montana fue una vez una costa subtropical. Los bosques se extendían, ríos serpenteaban a través de tierras bajas cubiertas de helechos, y el aire era más denso, no solo por la humedad, sino por el oxígeno. Algunas estimaciones sugieren que los niveles de oxígeno eran significativamente más altos que hoy. Hasta un 30% de la atmósfera podría haber sido oxígeno puro, comparado con el 21% actual. Con más oxígeno y climas más cálidos, los animales crecieron en tamaño. Reptiles, insectos y aves llevaron los límites del tamaño al extremo. Y en los cielos, nada empujó más fuerte que los pterosaurios. Pero no los confundas con aves. No lo son. Los pterosaurios son una rama separada de los arcosaurios. Primos tanto de los dinosaurios como de las aves, pero ninguno de los dos. Y entre ellos, Quetzalcóatlus fue uno de los últimos y el más grande. No tenía pico como un halcón, ni garras como un águila. Y no tenía dientes, solo una mandíbula larga y puntiaguda. Un arma ligera más adecuada para la precisión que para la fuerza bruta. No necesitaba desgarrar carne, necesitaba golpear una vez, y fuerte. Su cuello era una hazaña de ingeniería biológica. Delgado, flexible, pero lo suficientemente fuerte para sostener un cráneo casi tan largo como la altura de un hombre. Por dentro, sus vértebras no eran redondas como las nuestras. Tenían forma de tubos huecos con refuerzos internos, como los tirantes de un puente colgante. Esto le daba al cuello una fuerza sorprendente con casi nada de peso. En movimiento, no se parecía a un raptor ni a un buitre. Algunos paleontólogos creen que se movía más como una garza o una cigüeña, caminando por llanuras abiertas o aguas poco profundas, escaneando el suelo, permaneciendo quieto, y luego, ¡zas!, un golpe repentino desde arriba. No necesitaba perseguir. Esperaba. Y si emprendía el vuelo, no corría como un ave, se lanzaba, usando sus 4 extremidades, alas y patas. Se impulsaba al aire como un enorme resorte que se desenrolla. Una vez en el aire, apenas necesitaba batir las alas. Las corrientes térmicas, el aire cálido que asciende sobre terrenos abiertos, hacían el resto. Aún así, quedan preguntas. ¿Cómo se alimentaba realmente? ¿Era realmente un cazador? ¿O solo un carroñero
deslizándose por millas para detectar un cadáver antes que los buitres? Algunos investigadores argumentan que su enorme tamaño y mandíbula larga sugieren que carroñeaba, detectando muertos antes que los voladores más pequeños pudieran llegar. Pero otros creen en algo más audaz. ¿Qué pasaría si Quetzalcóatlus cazara como una cigüeña, acechando presas en aguas poco profundas, capturando peces o reptiles? O incluso más intrigante, ¿y si fuera un depredador emboscador? Imagina un claro silencioso, un grupo de pequeños dinosaurios bípedos, quizás ornitomímidos o crías de hadrosaurios, caminan entre la maleza. Entonces una ráfaga de viento, un cambio en la luz, y el aire se parte cuando algo cae. No un picado, una caída controlada. Alas plegándose justo antes del impacto. Pico extendido, impacto fatal. Sus alas no estaban hechas para giros cerrados. No era ágil en el aire como un halcón. Pero no lo necesitaba. Era la guillotina del cielo. Solo necesitaba sorprender. Y sin embargo, a pesar de toda su grandeza, no sabemos exactamente qué era Quetzalcóatlus en términos ecológicos. Su registro fósil es incompleto, principalmente huesos, no comportamiento. Y el comportamiento no se fosiliza. Lo que dejó atrás es un rompecabezas. Proporciones de depredador con gracia de carroñero, un cuerpo hecho para el movimiento, pero un cráneo diseñado para la paciencia. La idea de que carroñeaba es atractiva en su simplicidad. Con una envergadura tan masiva, Quetzalcóatlus podía escanear cientos de kilómetros cuadrados desde el aire. Podría haber aprovechado las térmicas sobre llanuras abiertas, descendiendo solo cuando detectaba un cadáver. Pero si fuera así, ¿por qué ese pico estrecho? ¿Por qué ese cuello largo y preciso? Los carroñeros actuales, como buitres o cigüeñas marabú, usan picos anchos y fuertes para desgarrar, romper y alimentarse de cadáveres. Quetzalcóatlus no tenía nada de eso. Su pico era quirúrgico, su cuello, flexible, sus extremidades, largas y estilizadas. ¿Qué pasaría si no esperaba la muerte, sino que la causaba él mismo? Hay una segunda teoría, que Quetzalcóatlus cazaba animales pequeños directamente. Como una grulla en un pantano o una garza junto a un estanque, podría haber acechado peces, lagartos o incluso pequeños dinosaurios, caminando cuidadosamente, silenciosamente, usando su imponente figura para evitar ser detectado. Y cuando llegaba el momento, atacaba. Rápido, una estocada hacia abajo, un giro de cabeza, un levantamiento. La presa ni siquiera se daría cuenta de lo que había pasado. Hay incluso una tercera idea, más especulativa, que Quetzalcóatlus no solo planeaba y acechaba, se lanzaba en picada. Desde alturas de cientos de metros, podría haber plegado sus alas, alineado su cuerpo y caído como un misil, embistiendo a su presa antes de que pudiera reaccionar. No con garras, no con dientes, sino con masa y momento. No es totalmente fantasía. Algunas aves, como los escúas o pelícanos, realizan caídas repentinas para capturar presas. Pero con una envergadura más larga que un autobús, tales maniobras en Quetzalcóatlus requerirían precisión, cálculo y quizás inteligencia. ¿Podría haber cazado de noche? Algunos investigadores sugieren que, como los búhos, Quetzalcóatlus podría haber evolucionado ojos adaptados a la poca luz, permitiéndole volar o acechar bajo el manto del crepúsculo. Otros rechazan la idea, señalando los hábitats abiertos donde vivía, donde la luz del día era esencial. Aún así, el misterio permanece. Una criatura tan masiva, con adaptaciones tan específicas, no existe sin propósito. Y si no era un cazador puro ni un carroñero, quizás era otra cosa, algo intermedio, una carta salvaje ecológica, un oportunista volador. Pero luego viene el ¿qué pasaría si? Definitivo. ¿Qué pasaría si Quetzalcóatlus no hubiera desaparecido? Porque aquí está la verdad. Su extinción no fue resultado de un mal diseño. No fue débil, no fue defectuoso. Simplemente tuvo mala suerte. Hace 66 millones de años, la Tierra cambió. Rápido, una roca del tamaño de una ciudad chocó contra la península de Yucatán. La explosión liberó más energía que 1.000 millones de bombas nucleares. Ondas de choque,
tormentas de fuego, oscuridad global. El cielo se llenó de cenizas. La fotosíntesis se detuvo. Las cadenas alimenticias colapsaron. Quetzalcóatlus, con su enorme cuerpo y alas masivas, de repente enfrentó un mundo sin térmicas, sin luz solar y sin presas. Necesitaba espacio, necesitaba energía, y todo desapareció. Los grandes murieron primero, los pequeños heredaron lo que quedaba. Las aves, los primos más pequeños y adaptables de los dinosaurios, se colaron entre las grietas. Quetzalcóatlus no. Pero imagina una línea de tiempo alternativa. El asteroide falla, el planeta sigue y Quetzalcóatlus sobrevive. En ese mundo, la evolución no se detiene, se reescribe. Quetzalcóatlus se encoge, solo un poco. Se vuelve más eficiente, más especializado. Una rama se adapta a los paisajes urbanos, un depredador aéreo moderno con una envergadura de 4 metros, silencioso en la noche, acechando palomas y ratas en los techos como un dron viviente. Otra línea se adapta a las costas, buceando en aguas poco profundas de manglares, usando su largo pico para pescar bajo el agua, una especie de albatros sin plumas y de piel correosa con instinto asesino. Y la posibilidad más extraña, una línea que evoluciona cerebros más grandes. Memoria mejorada, vista avanzada, quizás incluso razonamiento modular, la habilidad para resolver problemas, almacenar mapas mentales, adaptarse a la novedad. No sapiente, no que use herramientas, pero consciente. Un cielo gobernado no solo por voladores, sino por pensadores. La biología especulativa nos permite hacer estas preguntas no para indulgar la fantasía, sino para reflexionar sobre la estrechez de nuestra historia. Por cada especie que conocemos, hay cientos que nunca vimos, y muchas más que podrían haber existido. Pero la verdadera historia es esta. Los cielos se quedaron en silencio. Cuando el polvo se asentó tras el impacto, cuando los incendios se apagaron y el planeta se enfrió, los grandes pterosaurios desaparecieron. Y con ellos terminó todo un experimento evolutivo. Su extinción no fue solo biológica, fue estratégica. Los animales grandes requieren más energía. Alas más grandes significan mayor superficie, pero también mayores costos. Con las térmicas desaparecidas y las presas reducidas, el cielo ya no era viable para gigantes. Las aves, con sus cuerpos más pequeños y ciclos de generación rápidos, se adaptaron rápidamente. Se diversificaron. Heredaron el viento. Quetzalcóatlus, con sus enormes alas y anatomía especializada, no tuvo tiempo para adaptarse. Había evolucionado para un mundo estable. Pero el mundo se rompió. Y sin embargo, incluso ahora, algo de ellos persiste. Se han ido. Pero no olvidados. No porque los conociéramos, sino porque les tememos. No tenemos una palabra para esta sensación exacta. No es miedo a depredadores, ni a las alturas, sino el miedo a algo que está arriba, observando, esperando. El cielo se supone que significa seguridad, escape, libertad. Pero cuando Quetzalcóatlus lo dominaba, el cielo era una amenaza. Lo sentimos en nuestro sistema nervioso, en las capas antiguas del cerebro. La parte que no piensa, solo reacciona, una sombra que se mueve, una ráfaga repentina. La ausencia del canto de los pájaros. Todavía nos estremecemos ante esas señales, porque durante millones de años podrían haber significado muerte. La forma de Quetzalcóatlus, cuello largo, pico puntiagudo, alas masivas, no coincide con ninguna amenaza moderna. Y sin embargo, algo en nosotros se retuerce. ¿Por qué? Porque la silueta es suficiente. La sombra es suficiente. Incluso los niños lo sienten. No el miedo específico a un depredador conocido, sino el pánico general ante una forma que no tiene sentido. Una oscuridad que se mueve demasiado suave, demasiado rápido. Lo ves en pesadillas, en diseños de monstruos, en naves alienígenas y demonios prehistóricos. Todos toman prestado de la misma plantilla. El cielo, vuelto en nuestra contra. No es lógico, es emocional, una respuesta de la época en que la vida era frágil y la muerte podía caer desde arriba. Incluso las aves, los últimos descendientes vivos de los dinosaurios, no desencadenan esa respuesta.
las alimentamos, las admiramos. Pero un planeo sin plumas, silencioso, un pico sin expresión, eso es diferente, eso está mal. Toca algo más antiguo que la memoria. Quizás es porque ya no vivimos bajo cielos abiertos. Nos hemos mudado a interiores, a ciudades, bajo techos y cables. Los cielos se han convertido en fondo. Espacio aéreo, carriles para drones, corredores de vuelo, vacíos. Pero el miedo no desapareció, solo que no tiene a dónde ir. Y tal vez por eso criaturas como Quetzalcóatlus nos fascinan. Son un recordatorio, no de monstruos, sino de un mundo que una vez los tuvo. No de maldad, sino de enormidad. No de horror, sino de escala. Ahora los cielos zumban con máquinas, alas movidas por turbinas, ruido sin vida. Quetzalcóatlus no hacía ruido, y sin embargo su silencio llenaba el cielo. Eso es lo que perdimos. No solo la criatura, sino la posibilidad de que el aire mismo pudiera contener algo tan grande y tan vivo. En cierto sentido, no matamos a los monstruos, los reemplazamos, y el cielo se volvió nuestro, pero también un poco menos salvaje. Los fósiles están ahora en silencio. Calcio comprimido, impresiones en piedra, el eco del movimiento que una vez talló el aire en ondas de choque. Los estudiamos, los medimos, comparamos proporciones, calculamos sustentación, pero nada captura la sensación de estar bajo esa sombra. Porque cuando el viento cambia y miras hacia arriba y no ves nada, estás a salvo, pero también sabes, falta algo, algo que una vez surcó ríos y llanuras, que no rugió, no gritó, no necesitó hacerlo, simplemente llegó. Y luego, como un susurro al revés, se fue. El cielo ya no lo recuerda, pero parte de nosotros sí. Cuando soñamos con gigantes, cuando nos estremecemos ante sombras, cuando imaginamos qué podría venir de arriba, estamos recordando algo que vivió antes que nosotros. No solo una criatura, sino una idea. La idea de que el cielo mismo estaba vivo, y que la vida no era amable, era majestuosa, eficiente, implacable. Y ahora solo queda silencio, un silencio que llenamos con satélites, con aeronaves, con ruido, pero nunca más con alas como esas. Y tal vez eso es para bien. Quizás nunca estuvimos destinados a vivir bajo gigantes, pero si alguna vez miras hacia arriba y por un momento las nubes se separan y ves la forma de algo antiguo, no real, no sólido, pero allí, no tengas miedo, es solo memoria. La tierra olvidando lentamente, el cielo recordando brevemente, el momento antes de que el mundo exhale y la sombra desaparezca para siempre. Cuando el cielo se volvió silencio, la tierra finalmente dejó de estremecerse. Pero quizás el silencio del que hablamos nunca fue realmente silencioso, solo que dejamos de escuchar. Los huesos que sacamos de la tierra son fragmentos de conversaciones en las que nunca participamos. Diálogos entre biología y tiempo, movimiento y gravedad. Y en Quetzalcóatlus, esas conversaciones alcanzaron su punto máximo. No porque fuera el más inteligente, no porque gobernara por mucho tiempo, sino porque fue lo más lejos que el cielo permitió que algo llegara. No era solo grande, era el límite, una ecuación viviente, equilibrando masa, sustentación, térmicas, energía y extinción. Y en ese equilibrio ocurrió algo extraño. Traspasó lo simbólico. Otros animales extintos no hacen eso. No miramos a los trilobites y sentimos asombro. No imaginamos a los amonites regresando de las profundidades. Pero Quetzalcóatlus, esa sombra todavía parpadea en nuestra visión cultural. Es el fantasma que nunca conocimos, pero que de alguna manera reconocemos porque nos desafía a pensar en los umbrales. El punto más allá del cual la vida no puede ir. El techo de la complejidad en un mundo gobernado por la gravedad. Por eso importa, no porque cazara o carroñease, sino porque probó lo que el cielo podía permitir, y luego desapareció. Y al hacerlo, se convirtió en un monumento. Nosotros también construimos monumentos, arcos de piedra, torres de hierro, estelas de cohetes, todos tratando de decir, estuvimos aquí, tocamos el límite. Pero ninguno planea,
ninguno susurra, ninguno proyecta sombras que se mueven sobre bosques y ríos. Ninguno está vivo. Quetzalcóatlus no construyó nada, pero su cuerpo era un mensaje, una especie de geometría en movimiento, la prueba de que la naturaleza no necesita permiso para ser extravagante. ¿Pensamos en la evolución como algo práctico? Supervivencia, adaptación, costo versus beneficio. Pero a veces coquetea con lo absurdo, con lo espectacular. Y luego llega el meteorito, y lo absurdo desaparece. Solíamos temer al cielo por lo que podía caer de él. Ahora lo tememos por lo que puede no regresar. El espacio es silencioso, no tiene eco, no hay térmicas, no hay depredadores, no hay gigantes. Hemos reemplazado el mundo de las criaturas del cielo con satélites y escombros silenciosos. Nuestras aves vuelan bajo regulaciones. Nuestros aviones presentan planes de vuelo. Nada se desliza sin propósito. Nada planea solo porque puede, pero Quetzalcóatlus lo hizo. Y lo hizo sin respaldo. Sin plan B. Sin versión 2.0. Apareció, gobernó. Y luego se detuvo. El experimento evolutivo terminó. No por fracaso, sino por interrupción. A menudo olvidamos eso. La extinción no siempre es cuestión de ser inadecuado. A veces es ser perfecto para un mundo que ya no existe. Y cuando ese mundo se va, se van sus maravillas. ¿Qué más perdimos cuando el cielo se volvió gris? No solo alas, no solo hueso, sino un tipo de permiso para que el planeta fuera extraño, para ser elegante y raro al mismo tiempo. Hay una razón por la que ponemos alas en los ángeles, una razón por la que soñamos con volar. No porque envidiemos a las aves, sino porque en algún lugar dentro de nosotros permanece la memoria. El cielo una vez perteneció a criaturas tan audaces que aún no las entendemos. Quetzalcóatlus nunca fue nuestro para entender. No evolucionó para nosotros. No sobrevivió por nosotros. Y no desapareció porque nosotros hiciéramos algo. Y sin embargo llevamos su imagen, la simulamos, la renderizamos, la reconstruimos porque la necesitamos. Necesitamos recordatorios de que la vida puede sobredimensionarse, que no siempre juega seguro, que a veces la evolución da un salto y ese salto tiene alas. Así que no, el cielo no está silencioso, está embrujado, embrujado por la forma del potencial. Por la ausencia de ruido donde antes había ruido, por la ausencia de presencia. Contamos historias de dragones. Inventamos criaturas que planean y cazan desde arriba. Pero no necesitábamos inventar a Quetzalcóatlus. Era real. Y hizo todas esas cosas. Y si eso no te aterroriza, no estás pensando lo suficientemente grande. La extinción es fácil de explicar en papel. Un meteorito, un colapso, un evento climático. Lo graficas, lo mapas, fechas la capa de iridio en las rocas. Pero la extinción es más difícil de entender en la mente, porque no es solo la pérdida de especies, es la pérdida de dirección. Cada extinción termina más que una criatura. Termina un camino, una ruta que la evolución estaba tomando, un conjunto de rasgos siendo probado, un estilo de ser que puede que nunca vuelva a aparecer. Eso es lo que hace que criaturas como Quetzalcóatlus sean más que curiosidades. Son los fantasmas de futuros posibles, versiones de la vida que alcanzaron un pico, y luego se apartaron, o fueron empujadas. Piensa en todo lo que Quetzalcóatlus representaba. Vuelo sin plumas, masa sin torpeza, depredación sin dientes, tamaño sin ruido. Esa combinación se ha ido ahora. Nada vivo hoy mezcla esos rasgos. Nos quedan fragmentos. Aves que vuelan, reptiles que planean, carroñeros que caminan, pero nada que los fusione en uno. Es como si el árbol evolutivo hubiera perdido una rama, y ahora solo recordamos la forma de las hojas. A veces la gente pregunta, ¿podríamos traerlo de vuelta? ¿Revivirlo? ¿Clonarlo? ¿Ingeniarlo? Pero Quetzalcóatlus no era solo ADN. Era producto de presión del aire, calor planetario, densidad atmosférica, densidad de presas, clima global y eones de selección. No puedes resucitar eso con un genoma. Tendrías que resucitar un mundo. Y aun si lo hiciéramos,
¿Mereceríamos verlo volar de nuevo? Porque la verdad es, no solo sobrevivimos a los gigantes, los reemplazamos. Nosotros nos convertimos en la especie dominante. El señor de cuello largo de las llanuras dio paso a nosotros, el animal erguido con herramientas y lenguaje. Pero nuestro dominio viene con ironía. Controlamos el cielo ahora, con misiles, jets, satélites y drones. Y aún así, ninguno de ellos inspira el mismo asombro. Ninguno se siente como vida en movimiento. Solo velocidad, solo ruido. Quetzalcoatlus no necesitaba nada de eso. Gobernaba por presencia, por simplemente ser enorme, eficiente e inevitable. Hay algo casi humillante en eso. Nos recuerda que el dominio no requiere intención, que la evolución puede crear reyes sin ambición,